Buenos días, saludos, independientemente si nos estás viendo de día, de noche, en tu trabajo, en tu casa. Bienvenidos a Revelación y Café. Mi nombre es Joel Morales González. Steven Miles por aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que se ha dejado pasar por alto muchas veces, pero que tiene mucha importancia. Vamos a hablar de amuletos y supersticiones. Es un tema el cual muchas personas tienen mucha desinformación y quizás lo dejan hasta por desapercibido. Y vamos a empezar con este texto bíblico en Jeremías 33:3 que lee como sigue. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Dejaré que eso te lo lleves a tu corazón y que ministre tu vida para que veas que si clamas al Señor, Dios te va a hablar y te va a responder todas esas preguntas y dudas que tú tienes en tu corazón y vas a sentir paz en tu corazón. Amén. Ya que vamos a estar hablando de amuletos y supersticiones, vamos a estar hablando más o menos de algunos ejemplos de los cuales se pueden llamar amuletos o supersticiones. Yo voy a empezar primero con una superstición y luego mi hermano Edgar le va a estar dando varios ejemplos de lo que son amuletos. Una superstición puede ser un horóscopo. ¿Qué es un horóscopo? Yo me tomé la tarea de ver un poquito un estudio de Discovery Channel acerca de lo que es un horóscopo y ellos decían que es una práctica de la astrología donde las estrellas y los planetas se utilizan para interpretar los presagios de los dioses. Es bien importante que usted escuche esto porque dice los presagios de los dioses. No está hablando de Dios, simplemente está hablando de otras deidades que se consideran como Dios. Donde los símbolos zodiacos son la conexión con esos dioses que se hablan. Saben que están Capricornio, Sagitario, entre otros. Y hay muchas veces que personas cristianas no se dan cuenta y caen en el, yo soy Sagitario. Déjame leer esta parte del periódico. Voy a leer esta parte. Oye, es verdad, yo tengo mal carácter. Se parece mucho a mí esto. Sí, definitivamente ya sé por qué soy así. Soy Sagitario. Pero no, hermano, es bien importante que estemos arraigados de la palabra del Señor y estudiemos qué son esas cosas y sus significados, porque muchas veces podemos caer por falta de conocimiento, pero por eso hoy usted está aquí, para que sepa que una superstición puede ser el horóscopo, porque usted se está dejando llevar de dioses que no son Dios, deidades que no vienen al caso. Así mismo es, yo fui uno de los que me crié leyendo esa parte del periódico también. Creo que eso se ha convertido en una costumbre y una cultura. No, y es algo que se ve normal. Ajá. Es algo que se ve normal, tristemente. Y todo porque se pueden parecer ciertas cosas a nosotros, ¿verdad? Pero como dice Steven, y diste un versículo muy clave ahí, que sé que no lo tienes apuntado, pero diste un versículo muy clave. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y para eso estamos aquí, para darte un conocimiento que no queremos que tú perezcas, que caigas en esto. Amén. Tenemos aquí varios amuletos que también, ¿verdad? Muchas veces vemos en tiendas, vamos a pulgueros, algunos lugares donde vemos pulseritas como el ojo turco, la mano azabache, los atrapasueños. A mí me gustaba mucho como el atrapasueño. Esa colgante que a veces los ponen en los carros, en las casas. No, y es que es algo que a veces se convierte en moda. Exacto, mano. Se ven hasta en las camisas, tatuajes que tengan que ver con eso. Y el significado específicamente del atrapasueño es: prometen filtrar las pesadillas y dejar pasar solamente las energías buenas. ¿Y tú puedes creer eso realmente? Que tú tienes un atrapasueño en tu carro, puedes montar a cualquiera y no es una energía buena. Tienes un atrapasueño en tu casa y puedes dormir bien o puedes descansar bien. Las pesadillas no te llegan. También tenemos la mano de azabache, que es muy conocida, es color negra con colores rojos también.
Esta está arraigada a tradiciones culturales, es un protector contra energías negativas. También tenemos el ojo turco. De tantos amuletos que hay por ahí, yo apunté estas 3 porque no queremos hacer muy extenso este podcast con estas cosas. Dice que se utiliza el ojo turco con la creencia de que puede desviar el mal de ojo o la envidia. Sabe que muchas veces nos ponemos estos colgantes, estas pulseras, estas cadenas, estos adornos que el mundo nos trae, ¿verdad? Sin saber los significados. Y la Biblia, como dice, como él empezó, clama a mí y yo te responderé. Y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede llegar cualquier vida, a tu casa, a tu familia. Y con tú tener un ojo turco, no quiere decir de que se vaya a ir la envidia. Tú no conoces cuando la persona tiene envidia en ti, de las cosas que tú tienes, las cosas que tú puedes obtener, las bendiciones que puedes obtener. Muchas veces sucede con el trabajo. Tú no puedes darte de cuenta cuando esa persona te da envidia, cuando tiene envidia sobre ti, pero si tú clamas al Padre, Él te va a revelar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es confiando en un amuleto como el ojo turco, ni confiando en la mano sabachi, ni en los atrapasueños. Es clama a mí y yo te responderé. Quiero traer 2 definiciones bien importantes para que usted se dé cuenta que podemos caer en que convertimos a lo que son estas supersticiones y estos amuletos en ídolos y hasta podemos caer en adoración a ellos. Tengo aquí la definición de ídolo. Esta la saqué de un diccionario bíblico. Dice, imagen física o material o figura para representar una realidad o un ser a quien se considera Dios. Es bien importante cuando dice representar una realidad. Como habló mi hermano Edgar, los atrapasueños que está, ¿verdad?, atrapando lo que son las pesadillas y las malas vibras y todas estas cosas. Tú estás confiando en ese amuleto para que haga lo que Dios se supone que ya haga, porque tú eres su hijo. Amén. Amén. Si crees en Él, ¿verdad? Porque somos creaciones, como hablamos. El último podcast. Tienen que ver el podcast. Está bueno. Podcast pasado, se lo recomiendo. Entonces tengo por aquí la definición de adoración. Dice, es el acto de rendir a alguien o a algo el honor, la reverencia y la confianza y el lugar supremo que solo le corresponde a Dios. Y entonces usted dirá, pero pues yo no le adoro a ese amuleto, yo no le doy reverencia ni me arrodillo ante ese amuleto, simplemente lo tengo. Pero mira aquí dice, la adoración no se limita a inclinarse o a cantar. También incluye aquello en lo que una persona pone su fe, dependencia o afecto principal. Y ahí entonces, al usted poner esa fe en ese amuleto, en esa herradura de caballo que usted pone en su casa para buena suerte, ya usted está poniendo su fe en un objeto y no la fe en Dios. Así es mito, ¿eh? Y quiero traer a cabo un versículo muy sabroso en Isaías 57:8 que dice, han puesto símbolos paganos en los marcos de sus puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Uy, está sazonado con sal. No, muchacho. Revelación y café. Y más adelante, en el 13, le sigue diciendo, veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Miren, Dios se pone bravo. Me gusta ese verso, nunca lo había leído y no me lo habías dicho. Estaba escondido. Sí, pero así mismo están los dioses, escondidos, durmiendo contigo muchas veces cuando tenemos ese tipo de ídolos. Así es. Y qué interesante ese verso, me gustó. No, sí, dice, vaya un soplo de viento puede derrumbarlos. Basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Wow, Dios es bueno. Pero el que confíe en mí heredará la tierra y poseerá mi monte santo. Aleluya. Entonces es bueno que usted ponga en una balanza que usted prefiere, una protección terrenal a una herencia que te da el Padre, llena de agua de vida, llena de una vida eterna.
al lado Así del mismo. Padre, que es el Dios de amor, el Dios de la creación de todo. Es tan hermoso. Y tengo aquí otro versículo en Deuteronomio 18:9 que dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que vivan allí. Wow. ¿Verdad? Esto no tiene que ver mucho con amuletos y supersticiones, pero tiene que ver mucho con lo cultural. La costumbre. Con lo cultural. ¿Por qué? Porque a veces por lo cultural queremos pasar como que no es malo porque simplemente no se hace de esa manera. Pero quiero traer que es bien importante que aunque ustedes no practiquen estas creencias y actividades, el amuleto o la actividad que se haga sigue estando conectada con raíces espirituales que no le agradan a Dios. Sí, es mito de mano. Eso es bien importante, mano. No dejarnos llevar porque no tengamos conocimiento de ciertas cosas. Dejarnos llevar y yo he escuchado muchas personas que saben el significado de lo que están cargando con una pulsera o con algo. No, pero yo no estoy, como tú dijiste ahorita, yo no estoy dándole reverencia a eso, esto y lo otro. Pero sí tienes una convicción. Sí estás depositando tu fe ahí. Claro. ¿Sabes? Y si tú sabes que lo estás haciendo de esa manera, ¿por qué justificarlo con que simplemente es un collar, con que es un adorno? Tú no naciste con eso. ¿Y quién implementó eso en ti? ¿Quién enseñó eso en ti? ¿Qué costumbre tú has arraigado de quién? Familias, amistades, compañeros de trabajo, ¿verdad? Quiero traer aquí un pensamiento también, Steven, y es que, ya que tú eres mi amigo, yo pude conocer de ti que fuiste soldado en una ocasión. Así es. Y quiero traer este ejemplo porque Steven ponle que todavía esté activo, y te mandan para la guerra y tú tienes un amuleto, sea cual sea. Y el tener ese amuleto es literalmente como quitarte ese chaleco antibalas y lanzarte a la guerra porque confiaste en esa pulsera o en ese collar que tu abuelita o tu abuelito, familiar, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo te regaló. Claro. Y confiar en que no me va a pasar nada, que yo cargo con este collar. Y yo soy de los que pienso que cuando caemos en esa pereza y perecemos en esa falta de conocimiento, es ahí donde nos vacían el peine. Nos dejan de día. Y sería una locura espiritualmente, ocurre lo mismo. Cuando queremos cambiar el poder de Dios por amuletos, poner toda nuestra confianza en un collar o algún adorno es como intentar de detener un huracán con una sombrilla. Wow. Eso es bien bonito. Eso es algo como que ilógico. Tratar de detener unos vientos, unas ráfagas de viento con una sombrillita. Bendito, la sombrilla se pescueza. No se trata del collar, no es la sortija, no es el adorno. Es el poder espiritual y la convicción que le ponemos a eso. Muchas veces utilizamos estos artículos para protección, para nuestra paz, y vemos que no surge nada, porque eso que anhelamos proviene de una relación con Dios, y depender de un amuleto es un acto de desconfianza hacia el amor y el cuidado que puede tener el Todopoderoso por ti. Wow. Ezequiel 13:20. Escucha bien este verso. Esto dice el Señor: estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula. Y cuando yo leía este verso, tenía que ponerme a pensar literalmente, porque mi mamá tiene lovebird, cocotiel, tiene cotorra, tiene un loro de Amazonas. Y casi zoológico ahí. No, nos encantan los animales, hermano, nos encanta. Pero yo me pongo a pensar y me pongo en la posición de esos pajaritos que están enjaulados. Ellos pueden, ¿verdad? Ponle que tú tengas aquí una jaulita con un pájaro. Ellos pueden disfrutar de la naturaleza. Pueden ver mariposas volando, pueden ver pájaros volando, pueden ver la cúspide de cada árbol, donde a ellos les gusta tener un nido, donde les gusta mojarse en el río, disfrutar de la lluvia. Wow. Pero están esclavizados dentro de una jaula. Y así mismo muchas veces pasa con nosotros. Cuando
depositamos nuestra confianza en una pulsera, en un collar de la suerte, en un amuleto, en una mano azabache, en un atrapasueño, en un ojo turco, en tantas cosas que el mundo te ofrece como adorno hoy en día, que nos esclavizamos y nos enjaulamos nuestra propia fe cuando Dios nos está mostrando tantas promesas y tantos propósitos donde Dios nos quiere llevar, pero no podemos alcanzarlo porque estamos presos, depositando nuestra confianza no en Él, no clamando a Él, como dice Jeremías 33:3, sino cada vez que salimos de nuestras casas, lo que hacemos es depositar nuestra convicción y nuestra confianza en un amuleto, en una pulsera, en un collar. Voy a traer aquí, es bien importante, es bueno que usted lea la Biblia, hermano, porque yo soy de los que vengo de que pues yo creo a mi manera y no leía la Biblia, y una vez yo, ¿verdad? Primero acepté a Dios como mi único y exclusivo Salvador, me bauticé y nací de nuevo y dejé morir a mi vieja criatura. Aleluya. Y ahora no vivo yo más, Cristo vive en mí, alábalo si puede. Y empecé a leer la palabra, me di cuenta que hay muchas cosas que no la entendía, pero era porque quería utilizar mi sabiduría. No quería utilizar la sabiduría del Padre, que es tan bueno y tan glorioso, infinita, pero Él nos deja un poquito de su sabiduría en este libro tan hermoso, que no es un libro, tiene 63 libros, pero es la Biblia hermosa y preciosa. Y les voy a traer algunos versículos que habla de que Dios es un Dios celoso y Dios no quiere compartir su gloria con nadie, ¿verdad? Por si acaso queda alguna duda de que pues quizás yo respeto su opinión, no estamos diciendo, ¿verdad?, que tenemos la verdad absoluta, pero queremos traer esta colación para que usted, ¿verdad?, vaya arraigado con lo que dice la palabra. Dice Éxodo 25, dice: no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Y entonces cuando dice que Dios es un Dios celoso, Él no se refiere a que no tolera, ¿verdad? Como que tú mires o hagas otra cosa. Simplemente es que Él no quiere que haya un Dios rival. Él no quiere que tú confíes esa confianza que se supone que sea para Él en un Dios que ni sirve, en un amuleto, en algo que no tiene poder. Y entonces tengo Éxodo 34:14, por si las dudas, que también dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre, escucha esto, wow, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Entonces, ¿qué tiene que ver una relación con amuletos y supersticiones? Es que una relación se basa en un amor genuino, en una relación íntima con el Padre, donde no solamente te vistas de ropa de cristiano, de hijo de Dios, donde no solamente vaya los domingos y actúes como hijo de Dios, simplemente donde Él quiere que tú tengas una relación con Él día y noche. Y hay muchos más versículos como Deuteronomio 4:24, usted lo puede leer, y Deuteronomio 5:9, que habla de lo mismo. Quise traer esto a colación para que vean que en muchos textos bíblicos te habla de que Dios no es un Dios de que quiera compartir su gloria. Me gusta ese primer verso que tocaste ahí, porque habla de que cuando nosotros nos rendimos y nos postramos ante estos dioses, estamos entregando nuestro corazón. Así es. Y la Biblia también nos dice que más engañoso es el corazón que todas las cosas. Y que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. No sé si te hace sentido eso, pero muchas veces cuando ponemos y le damos valor a aquellas cosas que realmente no debemos de darle valor, estamos dañando nuestro corazón. Wow. Y nuestro corazón le pertenece a Dios. Nosotros, ¿verdad?, como creyentes, debemos de vestirnos de la armadura de nuestra fe. Esa armadura que habla en Efesios capítulo 6, habla del escudo de la fe, habla de la espada del Espíritu, del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, de los zapatos del evangelio. El escudo de la fe es lo que realmente apaga los dardos del enemigo. Apaga los dardos del enemigo. En esos dardos
puede estar la envidia, en esos dardos puede estar lo que dicen la gente con mala energía, con mala vibra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que con ella podemos combatir a cualquier acechanza del infierno. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio. Y es tan importante, ¿verdad? Que cuando tu vida está escondida en Cristo, no necesitamos confiar en amuletos. La paz que Él nos entrega llena nuestro corazón por completo, y lo más impresionante es que lo experimentamos aún viendo caos en nuestra vida. Wow. Muchas veces confiamos en ciertos amuletos, en ciertas cosas, para obtener una supuesta paz, porque está escrito o porque es un mito y lo dice aquel y yo lo creo. Y realmente no experimentamos esa paz, pero en Cristo podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando llega el diagnóstico, cuando tenemos un accidente, cuando perdemos un ser querido. Cuando las finanzas no dan abasto. Queremos. Así mismo es, que podemos trabajar y doblar el lomo ahí, sudar la gota gorda y no nos da, pero aún así tenemos la paz que Él es Jehová Jireh, el que nos prospera, amén, el que nos suple. El Señor ha dispuesto para nosotros unas armas para que podamos hacer frente a todo ataque del infierno que nos lance. Esto no es una guerra pasajera que salimos y nos olvidamos en un par de horas. Esto es para siempre, una lucha con nuestra carne, una lucha de vida o muerte hasta el final contra el diablo y todos sus demonios. Wow. Cuando tu vida, en medio de la enfermedad tengo paz, en medio del caos, de la aflicción tengo paz. Porque Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, nuestra seguridad. Está en que Él venció la muerte. Ninguno de los dioses, ninguno de los horóscopos, ninguno de los amuletos han vencido a la muerte como la venció Cristo. Amén, amén. Y quiero aprovechar ahí que hablaste de Efesios. Voy a traer el versículo, Efesios 6:11, que dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hablaste, ¿verdad?, de los dardos del enemigo. Y 2 Corintios 4:4 nos habla de algo bien importante. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hermano, este versículo es bien importante, bien importante. Dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio, o sea, para que no conozcan la verdad de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es en esos amuletos, en esas supersticiones, en donde tú escondes tu fe. Esos son los dardos del enemigo, en donde uno cae sin darse cuenta. Esos son el engaño. Porque, como dice aquí, el Dios de este siglo es un Dios que viene a engañar, viene a hacer daño. Robar, a destruir. Viene a robar, a destruir, a confundir. Y viene a disfrazarse de lo cultural y de lo que eso no es nada. No estás adorándolo, cómpralo, tenlo. Te lo regalaron, no hagas eso. Eso te lo regaló tu abuelita. Sí, bendito no, quédate con él. Y no nos damos cuenta que nuestra pelea no es contra carne y hueso. Creo que lo hemos hablado en todos los podcasts. Sí, mano. Y uno de los versículos que, como dijimos ahorita, la palabra de Dios tiene 66 libros. Y como dijimos en el primer podcast, lo dijimos en el segundo y todavía en el tercer episodio. Es increíble. Este libro es el manual de nuestra vida. ¿Sabes? Es el manual de nuestra vida, literal. Quiero tocar una pequeña historia de Génesis 35. Esta historia está muy, muy, muy chévere. Habla de Jacob. Esta historia me llamó muchísimo la atención. Yo tuve que leer el capítulo 34. Soy de las personas que cuando me llama la atención un versículo, yo soy de los que leo 2 capítulos antes o 3 capítulos antes para entender qué era el contexto histórico que estaba sucediendo. Y Jacob estaba con su familia, estaba en la tierra de Siquem. Y esto te va a gustar.
Dios le dice en Génesis 35, vuelve a Betel y quédate allí y construye un altar al Dios que se te reveló. Clama a mí y yo te responderé, que se te reveló cuando huías de tu hermano Esaú para salvar tu vida. Wow. Y qué poderoso cuando Dios le dice a Jacob que vaya a Betel. Ellos estaban en Siquem y en Siquem estaban la mayoría de los cananeos. Y nunca había escuchado de esta historia de la hija de Jacob llamada Dina. Nunca había escuchado ni ese nombre en la Biblia. Creo que es la primera vez. Y me llama la atención porque, mano, ellos estaban en Siquem y cuando Dina y los hijos de Jacob estaban conociendo a los cananeos, dice la Biblia, que ellos se llevaron a la hija de Jacob y la violaron. Y qué fuerte poder escuchar esto. Dice en el versículo del 25 al 29, dice, cuando el resto de los hijos de Jacob llegó a la escena de la masacre, saquearon toda la ciudad en represalia por la violación de Dina. Rebaños, manadas, astos, pertenencias, se llevaron todo. Escucha bien esto. Rebaños, manadas, asnos, pertenencias, se llevaron todo, tanto de la ciudad como del campo. Y luego tomaron cautivos a todas las esposas e hijos. Saquearon sus casas en busca de cualquier cosa de valor. Las costumbres de estos cananeos era tener también amuletos. Y mira lo que le dice Jacob cuando Dios le dice que vaya a Betel. Le dice, Jacob le dijo a su familia y a todos los que vivían con él. Esto es capítulo 35, versículo 12 en adelante. Quiten todos los dioses extraños que tienen. Dense un buen baño y pónganse ropa limpia que nos vamos a Betel. Quiten todos sus dioses. Purifíquense. Dense un buen baño, pónganse ropa limpia que nos vamos a Betel. Voy a construir un altar allí al Dios que me respondió cuando estaba en problemas. Al Dios que me respondió cuando estaba en tribulación. Al Dios que me respondió cuando estaba en enfermedad, cuando estaba en depresión, cuando no tenía trabajo. Allí voy a volver a construir un altar. Esto está poderoso, mano. Que desde entonces ha estado conmigo a donde quiera que he ido. Así que le entregaron todos los dioses extraños a los que se habían aferrado junto con sus amuletos. El tema que estamos hablando hoy específicamente son de las supersticiones y los amuletos y todas estas cosas, de estos símbolos. Amuletos de la suerte, y Jacob los enterró debajo de la encina en Siquem. Y esto me cautivó, me llamó la atención porque antes de ir a Betel, que significa en el hebreo, lo divide, Bet significa casa y El significa Dios, o sea, significa casa de Dios. Volvamos a construir un altar, volvamos a dejar que nuestra vida, nuestro templo sea un altar para Dios. Amén. Volvamos otra vez a donde empezamos, volvamos otra vez a ese lugar donde el Padre siempre me protegió, donde yo ponía mi confianza y mi fe en Él y Él siempre me salvaba. No es depositar nuestra confianza en estos amuletos de estos cananeos que robamos. Todas estas cosas para ellos tenían su valor, ¿verdad? Claro. Y que es chocante porque podemos ver que muchas veces estos amuletos, estas pulseras, estos adornos se nos pegan de personas, de familias, de compañeros. Esta gente estaba viviendo en Siquem y cuando saquearon toda la ciudad, los hijos de Jacob, por represalia a la violación que le hicieron a su hermana Dina, también tomaron estos amuletos, también tomaron estos dioses, también tomaron estas malas costumbres. Y no fue tanto la violación, por más que se escuche fuerte, es este apego espiritual a estos amuletos. La paz. Jacob, antes de ir a Betel a construir el altar, fue a su familia y le dio una orden radical. Los llevó a una acción. Quiten todos los dioses extraños que nos vamos para Betel. Voy a construir un altar al Dios que me protegió en todos mis problemas. Así que le entregaron todos los dioses extraños que se habían aferrado. Siquem significa autocomplacencia,
lugar de estancamiento, contaminación espiritual. Significa quedarte a mitad del camino del propósito de Dios por comodidad. Esta palabrita. Donde te conformas con estar cerca de Dios, pero sin pagar el precio de rendirte y entregarlo todo por completo en su altar. Fue en Siquem donde la familia de Jacob se mezcló con los cananeos. Cuando su hija Dina salió a ver las hijas del país, terminó en un abuso y masacre, pero el daño más grande y silencioso fue el espiritual. Wow. Allí se le pegaron aquellos amuletos, aretes mágicos y los dioses ajenos se filtraron en los bolsillos de los hijos de Jacob, saqueando la ciudad. Siquem era ese lugar, ese estado espiritual donde permites que cualquier filosofía de este mundo entre a tu hogar, a tu casa, a tu vida, a tu templo, donde mencionaste ahorita que ellos hasta duermen contigo. Es ese lugar donde la gente dice, ¿qué tiene de malo colgar un atrapasueños? ¿Es solo una pulsera? Eso no me hará nada. Y lo normalizamos y lo justificamos, la superstición. Siquem donde cargas el peso del temor al futuro, a la envidia, al mal de ojo. Todo amuleto prospera en Siquem porque la vulnerabilidad, el miedo se apodera y confiar en un amuleto te añade más peso espiritual. En Betel no necesitas amuleto. En la casa de Dios no necesitas un amuleto, porque la casa de Dios es tu escudo. El avivamiento en tu casa, en tu familia, comienza cuando entierras todo aquello que te estancaba, todo aquello que infundía miedo, lo entierras y subes a la presencia de Dios. Wow. ¿Sabe? Que antes de él subir a Betel, que es la casa de Dios, él tuvo que soltar aquellas cosas que lo paralizaron, aquellas cosas que lo dejaron estancado, que por más que se esforzaban, no avanzaban. Es como estar en una trotadora, por más que cojas, estás en el mismo lugar. Te fatigas y no alcanzas nada en la vida. Crees que estás haciendo algo, crees que te estás moviendo a tu propósito. Y es ahí donde el Dios de este siglo, como le dimos ahorita, nos está engañando. Y miren qué grande es Dios, que abrí la Biblia, literalmente la abrí, y salió este versículo. En Proverbios 4 dice el tema, beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de tu padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Que Dios está brutal. ¿Ah? Dios nos guía hacia el camino correcto, y cuando creemos que Dios no nos va a hablar, ahí te habla con un video, te habla con un hermano, puedes ir hasta el supermercado con un niño, y ahí va Dios y utiliza lo que sea para ministrarte, hermano. Y es importante uno llevar un corazón humilde. Amén. Mantenerse en humildad y siempre estar en la disposición de aprender. Usted tenga el título que tenga, usted esté en la posición que esté, usted siempre manténgase humilde, porque siempre Dios va a hablar a sus corazones. Amén. Siempre Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Y quiero terminar este podcast. ¿No tienen más nada que aportar? No, vamos bien. Con este versículo, yo siempre trayendo versículos, hermano, pero es que a mí me gusta, yo soy así, como la vieja escuela. Dice, Primera de Juan 5:21. Hijitos, es que Dios nos habla tan bonito. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Viste qué bonito eso? Dios está pasado. Así que espero que le haya gustado, ¿verdad?, esta conversación, y compárteselo a un amigo, un hermano, un conocido. Suscríbete a nuestro canal. Dale like, comenta, opina. Dale share. Y nada, si tienen algún tema que quieran escuchar, alguna duda, como siempre decimos al final de nuestros videos, siéntase, ¿verdad?, en comodidad de escribirnos, y con mucho gusto nosotros le vamos a responder, oraremos por usted y le pediremos al Señor que sea Él su guía y no nosotros. Así que... Amén. Y así como hizo Jacob, antes de volver a la casa de papá, entierra todo aquello que te estaba estancando. O por más que sea costumbre, por más que sea cultura, por más que te lo hayas regalado a alguien quien tú quieres, entierra eso. Que poner nuestra confianza en un amuleto, algo que no tiene vida,
vamos a seguir patinando en el mismo lugar. Así es. Muchas bendiciones. Así que, cafecito, Dios le bendiga.